Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario y también perteneciente al cine y a la producción audiovisual en general de los últimos tiempos. Es uno de los géneros que más ha trascendido, por ejemplo, en el cine norteamericano de la última década, pero que tiene, por supuesto, sus orígenes bien marcados en la literatura y que, como tal, supone uno de los ejes fundamentales para muchos escritores y para muchos pensadores, digamos, dentro de la crítica literaria, ya que las temáticas que se abordan o las formas de narrar historias dentro de este género resultan más que interesantes y más que vastas y complejas como para poder realizar y expandirse, digamos, a través del tiempo. La ciencia ficción, como su nombre lo indica, es una mezcla entre dos tipos de discursos. Por un lado, el discurso literario y por otro lado, el discurso científico. Sabemos que el auge de la ciencia se presentó en Europa y en América, digamos, a principios de 1800, ¿sí? Y digo auge porque fue la época en la que comienzan, digamos, a darse muchos descubrimientos científicos, comienzan a darse muchos elementos nuevos para pensar y reflexionar la historia del ser humano o la forma de vida del ser humano en el mundo, y en general mucho conocimiento sobre el universo, sobre la vida animal, la vida orgánica en el mundo. Es decir, todo lo que rodeaba al ser humano comienza a ser comprendido desde el punto de vista de la ciencia, y además comienzan a darse grandes progresos tecnológicos. Esto lleva, por supuesto, a que las personas comiencen a pensar de manera distinta el mundo que ven y comienzan a proyectarse, digamos, en nuevas formas de entender lo que va pasando alrededor de nosotros. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, de las primeras ficciones, las primeras historias que se narraban, como por ejemplo las leyendas o los mitos, o incluso en los cuentos populares, lo que teníamos siempre de trasfondo era gente inventando historias. ¿Para qué? Para dar explicaciones a aquellos que no comprendían, ¿sí? Por ejemplo, un mito que hable del origen del trueno, lo hemos explicado muchas veces, podía servir perfectamente como una explicación válida, ¿no? En términos de por qué sucedían los rayos. Bueno, comienza entonces el auge de la ciencia, comienzan a darse muchos elementos nuevos para pensar y reflexionar, y de allí surgen entonces nuevos temas, pero que en realidad se van a ir retomando de los antiguos relatos. Así, por ejemplo, para muchos escritores y pensadores, como por ejemplo para Isaac Asimov, que es justamente un autor muy destacado dentro de la ciencia ficción, este género comienza formalmente en 1818 con la publicación de la novela Frankenstein o El Prometeo Liberado de la escritora inglesa Mary Shelley. Esta es una obra fundamental para el género y en general para la literatura inglesa, porque justamente allí aparecen los primeros elementos que van a ser retomados posteriormente en toda la ciencia ficción. Pero vamos entonces por parte primero a definir bien qué es la ciencia ficción. Hemos dicho entonces que la ciencia ficción es un género literario que como tal busca combinar dos discursos, el discurso literario y el discurso científico. El discurso literario, ya lo sabemos, tiene que ver con ubicar, digamos, esta necesidad de crear una historia, una ficción, dentro de un determinado marco o género particular, como puede ser una novela, un cuento, una obra de teatro, un guión de cine, ¿por qué no?, entre otras cosas. Y por otro lado, el discurso científico.
Las personas que hacen ciencia ficción lo que van a hacer entonces básicamente es desarrollar temáticas que estén vinculadas con la ciencia. Hay algunas de esas temáticas que están más presentes que otras, algunas que tienen más peso filosófico, por ejemplo, que otras, y por supuesto habrá otras temáticas que no tanto. Si nos centramos, por ejemplo, entonces en Frankenstein de Mary Shelley, que es la más reconocida como la primer obra oficial de ciencia ficción, lo que vamos a encontrar ahí justamente es un personaje principal, que es un científico, ¿sí? Llamado Victor Frankenstein, que quiere develar el origen de la vida. Para esto, ¿qué hace? Realiza estudios y realiza experimentos. Sus estudios los llevan a ir por distintas lecturas y por distintos análisis y dar como por ejemplo la teoría de Luigi Galvani, que era un italiano que en 1771, él era anatomista, había descubierto que si se le proporcionaba electricidad a la materia inerte, la misma podía moverse, ¿sí? Entonces esa idea fue la que utilizó Mary Shelley para lograr que su personaje, Victor Frankenstein, luego de armar un gran cuerpo con distintas partes de cadáveres, lograra darle vida a su creación. Por eso la novela toma el nombre de El Prometeo moderno. Entonces, ya en esta primera novela aparece ahí un elemento fundamental, que es un científico intentando responder preguntas sobre, en este caso, sobre la vida. Notemos la importancia de la pregunta que se hacía Victor Frankenstein sobre qué es la vida, cómo se proporciona la vida, y cómo regenerar cómo, mejor dicho, reproducir eso dentro de un ensayo científico. A su vez hay que decir que la historia está inspirada por otras historias anteriores. Por ejemplo, pensemos en el cuento popular de Pinocho, ¿no? Donde hay un hombre que crea un muñeco y ese muñeco, bueno, cobra vida, pero en ese caso por arte de magia, digamos. En el caso de Frankenstein es, digamos, la misma historia reciclada, pero ahora va a actuar la ciencia. ¿Por qué? Porque justamente el contexto en el que vivió Mary Shelley lo que permite es pensar mucho el desarrollo de la ciencia. Este género entonces, pasado el tiempo, fue cobrando mucha importancia, como decía al principio, es uno de los géneros más importantes en la actualidad del cine, ¿sí? Fundamentalmente del cine hollywoodense, porque permite, por ejemplo, trabajar mucho con los efectos especiales y demás. Uno de los grandes objetivos entonces de la ciencia ficción es tratar de prever, digamos, las consecuencias sociales, históricas, culturales, morales o éticas del avance de la ciencia, ¿sí? Cuando la ciencia comienza a tomar tanto auge, la gente comienza a preguntarse si eso está bien, si es normal que el hombre dedique tanto tiempo y tanta confianza a la ciencia como tal. La novela de Frankenstein justamente pareciera plantear ese tema, ¿no? La pregunta de ¿es correcto que depositemos nuestra confianza y nuestra fe en la ciencia y no en Dios, por ejemplo? ¿Sí? Porque aparece ahí una forma de entender como que la ciencia se disocia, digamos, de la fe o de la religión e empieza a contradecirse. Hacemos, por ejemplo, la teoría darwiniana de la evolución, como choca contra los preceptos de la Iglesia. Pensemos muchos tiempos antes en estudiosos como Copérnico, Galileo Galilei, que venían a contradecir lo que la Iglesia había enseñado sobre el origen del universo. Entonces, es un discurso, el discurso científico, que por lo menos por los sectores más conservacionistas, digamos, tanto de Europa como de América, empieza a ser negado. Por eso ahí aparece, digamos, como la división, digamos, en dos grandes tipos de ciencia ficción. Por un lado, la ciencia ficción dura y lo que podríamos decir como la ciencia ficción más bien blanda o que busca otras temáticas. La ciencia ficción dura es aquella ficción, digamos, literaria en la cual el conocimiento científico aparece de manera muy sostenido, muy fuerte, es el eje de toda la trama, ¿sí? Y sobre ella se va a tejer una historia. Y la ciencia ficción blanda funciona como espejo, ¿no? Es donde la ciencia aparece como un elemento más, ¿sí? Y lo más importante, digamos así, sería la historia finalmente que sobrepasa atrás.
¿Cuáles son los temas que va a tratar la ciencia ficción? Va a tratar muchos temas, nos vamos a mencionar algunos nomás y algunos de las obras literarias más importantes destacadas en cada una de ellas. El primer tema de la ciencia ficción, como decíamos, es el de los viajes por el espacio y el tiempo. Este probablemente sea el gran tema en auge y actual de la ciencia ficción. Al ser humano siempre le ha interesado viajar, siempre le ha interesado salir a descubrir qué hay, digamos, más allá de lo visible. Pensemos, por ejemplo, en los viajes de Colón, cómo esa aventura les permitió a dos mundos tan distintos como eran las sociedades precolombinas con las sociedades europeas, comenzar, digamos, a realizar, digamos, ese encuentro de manera tan abrupta. La ciencia ficción se plantea entonces la posibilidad de que el ser humano siga viajando, pero no solamente, digamos, dentro del planeta, sino, ¿por qué no?, también hacia afuera del planeta, ¿no? De ahí el tema de los viajes por el espacio, pero a su vez con los adelantos, digamos, o los principios de la física, y fundamentalmente de la física cuántica, el planteo de ¿por qué no también viajar a través del tiempo? Entonces ahí mencionamos, por ejemplo, como novelas importantes, Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells y La Máquina del Tiempo de Herbert George Wells también. En la primera, en Crónicas Marcianas, básicamente los estadounidenses arman expediciones para poder ir a Marte y colonizarla. Hacer en Marte más o menos lo que hicieron los españoles en América. En la Guerra de los Mundos justamente trata de una invasión extraterrestre que llega a la Tierra, ¿sí?, a invadir y a imponer sus condiciones. Y en La Máquina del Tiempo justamente se presenta ahí un científico que busca resolver un problema gestado en el presente viajando hacia el pasado y por un error de cálculos su máquina lo lleva a vivir una serie de aventuras en el futuro. El futuro anticipado, que es otro de los temas de la ciencia ficción, que lo que permite justamente es trabajar la idea de la utopía o la distopía. Es decir, ¿qué pasaría en el futuro con la humanidad si continúa realizando las cosas como las viene haciendo hasta ahora? La novela más famosa es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la cual se plantea justamente una sociedad impositiva, ¿no es cierto?, y a modo de una dictadura en la cual la intelectualidad está prohibida. En El hombre y las máquinas, que es la tercera temática que vamos a mencionar, lo que aparece ahí es cómo nos vinculamos, digamos, con la inteligencia artificial. Una de las formas de expresar la inteligencia artificial es a través de los robots, los androides, que, por ejemplo, en las culturas más orientales están mucho más presentes que en las nuestras. ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de esto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las relaciones humanas en términos de pensar o de considerar si esto sigue avanzando? El ejemplo que vamos a mencionar aquí es El hombre bicentenario de Isaac Asimov, una historia muy interesante en la cual justamente un robot logra desarrollar su inteligencia artificial y logra ir armando su cuerpo biónico con partes del cuerpo humano. Y por último, las transformaciones del cuerpo humano, ¿sí? Esta también es una temática muy presente, digamos, no solamente en la ficción, en la vida cotidiana. Allí volvemos a mencionar el caso de Frankenstein y Mary Shelley y el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo que plantea esta temática es cómo la ciencia, el conocimiento científico, nos permite modificar nuestro propio cuerpo y mejorar, digamos, nuestras destrezas físicas. Muy bien, mencionado todos estos elementos, lo último que queda por hablar es hacer una mención a la literatura argentina y de qué forma la ciencia ficción se presentó, digamos, en nuestro país y en nuestra cultura. Hay muchas obras y muchos autores que trabajaron y que trabajan actualmente la ciencia ficción. Yo solamente voy a mencionar a Germán Westergel y Francisco Solano Lope, que desde el cómics, como puede verse en estas imágenes, publicaron una historia llamada El Eternauta entre 1957 y 1959, que básicamente trata la historia de una invasión extraterrestre al planeta, pero centrada, digamos, en Buenos Aires. Es decir, no vamos a ver las naves y los extraterrestres llegando para destruir todo en una ciudad de Estados Unidos, como ocurre siempre en el cine,
sino que esta invasión va a estar centrada en Buenos Aires. Tanto es así que podemos incluso hasta apreciar un combate cuerpo a cuerpo entre aliens y defensores, digamos, de la Tierra en el Estadio Monumental de River Plate. Esta es una historia muy importante para la ciencia ficción mundial y para la literatura argentina fundamental porque permitió, digamos, vincular nuestra cultura, nuestra literatura, nuestras letras con, digamos, este gran género a nivel mundial. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.